Televidentes de 11 Noticias, como es una característica de nuestros noticieros, siempre acudimos a las fuentes para conocer la realidad de las informaciones. Esta noche estoy con el abogado Juan Pablo Morillo. Él está en este momento en Wall Street, en Nueva York. Él forma parte del bufete de abogados que defienden al abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Vamos a conocer de la propia voz de él qué es lo que está sucediendo, porque ha trascendido algunas informaciones inexactas aquí en Honduras de lo que va a ocurrir el próximo viernes allá en Nueva York. Abogado Juan Pablo Morillo, es un gusto saludarlo desde Canal 11. Inicialmente quisiera preguntarle por qué viajó Gianni Rosenthal a los Estados Unidos a presentarse ante las autoridades norteamericanas. Sí, buenas noches, mucho gusto. Habla Juan Pablo Morillo. Es una buena pregunta. La razón es porque Gianni quería enfrentar los cargos y asumir el frente a la denuncia, a la acusación que presentó el gobierno americano. Entonces es una razón muy simple, enfrentar y hacerle frente a los cargos contra él. Abogado, a Gianni Rosenthal lo acusan en los Estados Unidos de narcotráfico. No, es una aclaración que es muy importante y un reportaje que ha surgido en Honduras que es cerrado y incorrecto. No hay ninguna alegación, ninguna acusación, no hay ningún cargo criminal penal contra Gianni que sea relacionado al narcotráfico. A él lo acusan de conspiración de haber lavado activos, no de ningún delito relacionado con narcotráfico. Abogado Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia entre lavado de dinero y conspiración para lavar? ¿Le podría explicar al pueblo hondureño, por favor? Claro, es una distinción, una diferencia bastante simple. Conspiración es entrar en un acuerdo para lavar dinero, pero no, ese acuerdo no se tiene que haber implementado. Lavado de dinero es cuando efectivamente ocurrió el lavado de los activos. ¿Qué opinión le merece a usted en las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, especialmente en este caso del abogado Gianni Benjamín Rosenthal? Pues como le mencioné anteriormente, Gianni tomó la decisión muy rápidamente de enfrentar los cargos, por eso se presentó. Él no tuvo que proceder a través de un procedimiento de extradición. Él le hizo frente a los cargos, se está defendiendo, estamos armando nuestra defensa y estamos en el proceso de comenzar a armar la defensa, presentar la evidencia y últimamente irnos a fondo, a los méritos, en frente de un juicio, un jurado y el juez. Otro asunto que ha sido más reportado con todo respeto en Honduras es lo que va a ocurrir en la audiencia el viernes. Esta audiencia obviamente es importante, todas las audiencias en la Corte Federal en Estados Unidos son importantes. Pero el viernes no va a haber juicio, el viernes no se va a presentar evidencia, no va a estar un jurado. El viernes es una de las primeras audiencias durante la cual el juez va a ver dónde está la postura del caso, en qué se encuentra el caso, donde va a decidir ciertas mociones, pero no es un juicio, no es un procedimiento donde estemos alegando o presentando evidencias con respecto a los méritos, si efectivamente Gianni hizo lo que lo acusan. Sí, voy a ampliar sobre eso que usted me dice en un momento, pero me preparé un poco porque, como decía al inicio, nos gusta consultar y usted es la persona indicada porque aquí se han dado muchas especulaciones. Cuéntenos en qué etapa se encuentra el juicio del abogado Gianni Rosenthal. En este momento, este es un caso muy complejo, es un caso internacional, transnacional, entonces eso obviamente implica una prolongación de un procedimiento. Esto no es un caso usual o típico, puramente o exclusivamente doméstico, nacional, que involucre solamente evidencia, testigos, documentos en Estados Unidos. Entonces, este caso, con el nivel de complejidad que tiene, pues va a ser un poco más prolongado que un caso típico. Ese es punto número uno. Punto número dos, hasta ahora hemos estado en una etapa preliminaria donde se están decidiendo asuntos importantes como la fianza,
y otros asuntos preliminarios. Y ahora ya estamos comenzando la próxima etapa o fase donde ya sí se van a comenzar a considerar otros argumentos legales sobre jurisdicción y otros asuntos relacionados a esos asuntos legales. Y lo más importante, ya se comienza el procedimiento de los méritos, de irse al fondo del caso, y ya pueden probar con evidencia la acusación que le han hecho contra Yanni. Sí. Todavía estamos en unas etapas preliminarias, pero ya estamos comenzando a avanzar y a llegar a los méritos. Sí, ahora sí quiero que me hable de la audiencia de este viernes. ¿A qué hora será la audiencia, abogado Juan Pablo Morillo? Tengo que confirmar, Raúl, pero tengo entendido que la audiencia es a las 11 de la mañana y como te mencioné anteriormente, es una audiencia preliminar, no es un juicio, no se van a presentar testigos, no se va a presentar otra evidencia como documentos, esto no es una audiencia sobre los méritos del caso, esto es una audiencia preliminar donde el juez va a decidir asuntos preliminares, pero nada que ver con los méritos del caso. Sí, como le decía, aquí en Honduras ha existido alguna desinformación. Uno de los medios hablaba de que los Rosenthal iban a aceptar alguna culpabilidad. Entiendo yo que es todo lo contrario, que ahí ellos van a ratificarse que son inocentes. Yanni ya se declaró inocente cuando él se presentó inicialmente en frente del juez. Él se declaró a través de sus abogados inocente de los cargos que le han presentado contra él. En esta audiencia no nos vamos a declarar culpables. Como te mencioné, esta es una audiencia preliminar que no tiene nada que ver con la culpabilidad de Yanni o con los méritos del caso contra Yanni. Y efectivamente el viernes no nos vamos a declarar culpables. El reportaje, a lo contrario, ha sido errado y equivocado. ¿Cuánto tiempo falta, abogado Juan Pablo, para que concluya este juicio? Obviamente esto depende predominantemente, principalmente de la corte, del juez que está supervisando el caso, pero en nuestra experiencia un caso como este, tan complejo, como mencioné que es internacional y donde la evidencia está localizada en varios países, es usual que un caso de estos dure otros 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses. Abogado, yo sé que es otro colega suyo que lleva el caso del primo de Yanni, Yankel Rosenthal. ¿Me podría decir de qué le acusan a Yankel y en qué etapa se encuentra el juicio de Yankel Rosenthal? Para aclarar, obviamente nosotros no representamos al señor Bianco, entonces no estamos al tanto de su caso y obviamente sería inapropiado nosotros comentar sobre su caso, pero según entiendo el cargo contra Bianco es muy similar al cargo que le han hecho contra Yanni. En términos de en qué etapa se encuentra el caso de Bianco, esa sí sería una pregunta con todo respeto más apropiada para los abogados del señor Bianco. Sí. Finalmente, abogado Juan Pablo Morillo, quiero agradecerle que ha atendido esta comunicación de 11 Noticias allá de Nueva York. ¿Qué le decimos a los hondureños? ¿Cuál es la situación este viernes? No hay ningún juicio este viernes entonces en contra de los Rosenthal. Es correcto, pero no hay ningún juicio. Es una audiencia importante, todas las audiencias son importantes, pero es una audiencia preliminar, no es un juicio, no tiene nada que ver con los méritos o la acusación contra Yanni. Abogado Juan Pablo Morillo, muchas gracias desde Nueva York, abogado defensor del abogado Yanni Benjamín Rosenthal, aclarando que este próximo viernes solo es una presentación de documentos que harán los abogados de Yanni Benjamín Rosenthal ante las autoridades norteamericanas. No hay ningún juicio por el momento.